La aplicación de la lógica jurídica tradicional y la lógica jurídica dialéctica. Los orígenes de la lógica. Las bases de la lógica tradicional que sentaron la estructura del saber científico de la humanidad se encuentran en Occidente, concretamente en Grecia. Es a los griegos a quienes debemos las bases del razonamiento que permite al ser humano la vida, el confort y certeza que caracterizan nuestros días. Es necesario hacer énfasis que en la actualidad no es la lógica aristotélica la única que rige las reglas del conocimiento humano, sino que igualmente imperan las reglas de la lógica dialéctica, producto de los postulados del materialismo del siglo XIX. En este video estaremos abordando de qué manera la lógica aristotélica y la lógica dialéctica son herramientas útiles al sistema jurídico para establecer sus planteamientos de verdad. Este video es la continuación del curso Lógica Jurídica y Argumentación. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte para que puedas darle seguimiento a cada uno de los capítulos que lo integran. Retornando a la lógica jurídica y refiriéndonos particularmente a sus bases, referiremos que son dos las grandes ramas de la lógica, ya sea la tradicional o aristotélica y la lógica dialéctica, las que auxilian al derecho en la formulación de sus silogismos. Hablaremos primero de la lógica aristotélica. La lógica aristotélica se encuentra desarrollada en la obra intitulada Los Tópicos, escrita por Aristóteles, y en general se encuentra complementada por la lógica estoica, que también se desarrolló con posterioridad en la Grecia clásica. La lógica estoica se encuentra concentrada en la obra de Diógenes Laercio, intitulada como Vida de filósofos ilustres. Por lo que respecta a la lógica aristotélica, para Aristóteles precisamente, se trata del estudio del logos, entendiéndose por logos al pensamiento, así como la expresión de ese logos mediante silogismos cuya estructura o forma se realiza de manera correcta. Es decir, Aristóteles, al estudiar y desarrollar las reglas de la lógica, se enfocó en su preocupación por lograr que los interesados en el conocimiento pudieran formular este de forma correcta, siguiendo para ello las reglas precisas de la formulación. Reglas que se aplican a cualquier conocimiento humano sin importar el contenido. Por su parte, los estoicos continuaron el desarrollo de ciertos postulados de lógica, y a esos postulados los denominaron lecta. Los lecta estoicos son postulados lógicos que consisten en proposiciones afirmativas o negativas, que pueden ser completos o incompletos. Estos lecta expresan significados o representaciones mentales. Ya sea que la lógica clásica sea vista desde la silogística aristotélica o el estudio de las proposiciones lógicas estoicas, ambas continuaciones del estudio de la lógica se enfocan sobre todo al análisis de la corrección de las inferencias y son, por lo tanto, base de la estructura de la argumentación. Por inferencia, entendemos a la obtención de conclusiones y por validez, como ya tratamos en el video anterior, entendemos que el silogismo debe de estar en necesaria correspondencia de su descripción con la verdad. La lógica jurídica se distinguía de otras ramas de la lógica porque hacía mayormente un análisis de la realidad desde una perspectiva hic nunc, porque no solo buscaba la corrección, sino además la validez y el valor del silogismo, argumento o argumentación. La importancia del dominio de la lógica jurídica en la formulación de silogismos, por tanto, es fundamental porque da al individuo los elementos para que desarrolle el pensamiento jurídico de forma correcta, válida y valiosa.
y a continuación explicamos el porqué. La importancia de la corrección del pensamiento jurídico. El dominio de la lógica jurídica permite desarrollar inferencias correctamente planteadas. En su caso, el dominio de la lógica jurídica también permite analizar los silogismos que se nos dan en la ley o en un procedimiento o en una teoría como la verdad. Poseer capacidades de redacción de silogismos lógicos permite que se eviten redactar afirmaciones irracionales y también identificar las conclusiones irracionales de un argumento o teoría, exponer en qué consiste el defecto de la formulación y, en su caso, cuando lo hace la contraparte, exponer también por qué esos argumentos defectuosos no deben ser valorados por su irracionalidad, por su carencia de eficacia a causa de la incorrección en el pensamiento. La importancia de la validez en el pensamiento jurídico. Además de la corrección lógica, el abogado también debe tener herramientas para identificar y desarrollar inferencias válidas tanto en la práctica como en la ciencia del derecho. Esta aptitud permite que en la hilación del silogismo y del argumento se les correlacione a estos con la realidad descrita y los principios de derecho que les correspondan, de tal manera que las afirmaciones pongan en evidencia, primero, la realidad histórica y después la verdad jurídica de lo que se quiere demostrar. La importancia del valor del argumento jurídico. Adicionalmente a lo anterior, dada su naturaleza demostrativa, el silogismo, por contingencia, debe ser valioso. Es decir, taxativamente ha de acompañarse de los elementos de apreciación que permitan a los terceros que lo examinan, jueces por ejemplo, corroborar la existencia de evidencias, el revisarlas y concatenarlas con el silogismo. Un argumento intrínsecamente valioso, por tanto, cuenta con los elementos materiales que permitan corroborar como incuestionablemente ciertas las afirmaciones y conclusiones silogísticas, en tanto que los argumentos se sustenten en evidencias que permitan corroborar la veracidad, ya sea del juicio o ya sea de la teoría. Se hace la anotación de que aquí la palabra valor no se usa en su concepto ni económico ni axiológico, sino como sinónimo de perfeccionamiento de la prueba que acompaña al silogismo para su tasación. También se subraya de que por elemento material probatorio no entendemos solo cosas físicas, sino también las cuestiones metafísicas que deben ser demostradas. Por ejemplo, la vida de un asegurado y sus condiciones cuando lo que se discute son los alcances de un contrato de seguros. En suma, el derecho no se conforma con ser una mera especulación, sino que supera la opinión porque todas las afirmaciones jurídicas deben tener los elementos de un silogismo, argumento o argumentación lógicos para alcanzar un grado de incuestionabilidad jurídica o de dogma científico jurídico. El derecho, por tanto, se opone al dogma de fe, a la creencia, a la moral cerrada o a la tradición, porque sus declaraciones e imposiciones requieren, para ser exigibles, su inefable corrección y corroboración contra los hechos materiales que evidencien la correspondencia de los postulados con la verdad. Y en referencia a la demostración de la verdad por contingencia, los silogismos jurídicos que deriven en juicios o argumentaciones teóricas tendrán indefectiblemente que ser demostrativos de tal naturaleza que, aun cuando pueda cuestionarse su contenido en sucesivas instancias
o rebatirse sus postulados ante la academia cuenten con el mérito suficiente como para sustentarse por sí y validarse y revalidarse tantas veces como se exija. La lógica dialéctica como nueva realidad y metodología silogística del derecho. Respecto a la lógica dialéctica, es posible hablar que existen ramas jurídicas producto del desarrollo social del derecho en un entorno cambiante, tal como se describe en la propia filosofía hegeliana. Los silogismos, juicios y teorías derivados de la aplicación de la lógica hegeliana deben ser correctos, válidos y valiosos, igual que los silogismos, juicios y teorías derivados de la lógica aristotélica. Las ramas jurídicas que en general requieren de una lógica más bien dialéctica o hegeliana son el derecho laboral, el agrario, el derecho a la educación y el derecho de la educación, el derecho ambiental, el derecho del consumidor y el derecho de la competencia económica, así como todos los estudios que se realicen para depurar la naturaleza y análisis de los derechos humanos. No obstante, es necesario hacer conciencia que, debido a la globalización, las diferentes ramas jurídicas cada vez más tienden, por lo que respecta a la teoría, a requerir de la lógica dialéctica, en tanto que también se evidencia que los postulados de la lógica aristotélica encuentran su mayor aplicación cuando se trata hacer del conocimiento jurídico o del proceso una consecuente declaración de la verdad hic et nunc. Diremos aquí que corresponden por tanto a las posturas de la lógica dialéctica todas las ramas del derecho que se encuentren en constante depuración para reivindicar de mejor manera los derechos del hombre, y que en general se referirá y tendrá por objeto a las ramas de los sectores débiles de la población que conforman el Estado o la conglomeración internacional. Por conglomeración internacional entenderemos aquellos estados que han renunciado a sus soberanías nacionales para trasladar su subjetividad jurídica internacional sobre ciertos aspectos jurídicos a un ente internacionalmente reconocido en la ejecución de esas prerrogativas. En conclusión, hoy es evidente que debido a la globalización, los abogados deben estar en dominio de la lógica clásica o aristotélica, especialmente por lo que se hace a la fijación de la litis en el inicio de las instancias en todos los procedimientos jurídicos, considerando así a esta en la base del planteamiento de la praxis. Toda ocasión que la lógica clásica es sumamente útil cuando se trata de cuestionar el hic et nunc en que se plantean los hechos controvertidos. Y cuando en el fondo del litigio se exige la depuración del ser de una institución legal, o cuál deben ser los plenos alcances de una teoría, se requiere que el abogado se encuentre en posesión de las habilidades de la lógica dialéctica. Un ejemplo del uso de la lógica dialéctica es cuando se recurre al juicio de amparo y se discute la sentencia o su ejecución por deficiencias en la apreciación, pretendiendo el ganador del juicio exigir mayores derechos que los reconocidos o ejecutados en su favor por el tribunal. La lógica dialéctica, por ejemplo, es útil cuando se trata de actualizar el principio pro homine en el fondo del asunto. En la teoría, la lógica dialéctica también es aplicable en las fronteras del saber jurídico cuando se trata de encontrar principios de derecho aplicables y que rijan axiológicamente un nuevo fenómeno social, como viene a ser la gobernanza a causa de la globalización, el neoconstitucionalismo y sus problemas, el aborto, la protección animal, la clonación humana o la manipulación genética.
Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, te agradezco la visualización de este video, no olvides suscribirte y a dejarme tu manita arriba. Hasta luego.